Dios le bendiga, mis amados. Aquí comenzamos en este momento nuestro editorial. Creo que una de las cosas más importantes en el cristianismo y principalmente en los creyentes es tener un conocimiento básico de sus creencias, sin errores ni desviaciones doctrinales que lo puedan desviar o confundir en el plan de salvación en Cristo Jesús. Entonces vamos a hablar de la parábola del buen samaritano en Lucas capítulo 10 y verso 25 en adelante. ¿Quién es mi prójimo? Es la pregunta que muchos creyentes se hacen y posiblemente en algún momento usted se la ha hecho. La respuesta a esta pregunta para algunos es un poco confusa. Si usted lee o si usted escucha una predicación u oye en las redes sociales, verá que un aproximado al 97% de los maestros y pastores, cuando hablan sobre quién es nuestro prójimo, sacan de contexto la palabra de Jesús e interpretan de manera incorrecta la definición de quién es nuestro prójimo. Si usted lee o si usted escucha una predicación sobre quién es mi prójimo, la mayoría de los educadores y pastores erróneamente enseñan que el prójimo es todo aquel que está cerca de nosotros, o son todas las personas que están en nuestro entorno, y alabado sea el nombre de Dios. Pero esta definición, mis amados, e interpretación de las palabras de Jesús son completamente desviadas y fuera del contexto original. En este editorial no hablaremos solamente de quién en realidad es mi prójimo, sino también del asunto fundamental del discípulo de Cristo, que no es conocer simplemente quién es mi prójimo, sino de quién me hago prójimo. Y para esto, lo primero que debes saber es la etimología u origen de la palabra prójimo. Este es un vocablo que viene del latín y se pronuncia proximus. Según la etimología de la palabra prójimo, alude primero a una persona cualquiera. Segundo, el prójimo es un semejante. Y tercero, significa una persona que está próximo a nosotros. Este es el significado general de la gramática en español. Pero hay que aclarar primero que la etimología u origen de las palabras son reglas gramaticales establecidas humanamente. Pero Jesús en Lucas capítulo 10 y verso 25 en adelante fue más allá de la gramática o la etimología humana, dándole un significado espiritual y diferente gramaticalmente. Y es lo que en este editorial vamos a descubrir. Así que siempre tenga presente que los pequeños detalles son importantes para encontrar la verdad. Entonces, sígame en este editorial y alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién es mi prójimo realmente? Para saber la pregunta a esta pregunta, vamos a recapitular, o lo que es lo mismo, vamos a repasar lo dicho por Jesús en esta enseñanza del buen samaritano. La conversación de Jesús con el maestro e intérprete de la ley se basa en los primeros versículos desde el verso 25 en adelante, donde el maestro de la ley tienta o prueba a Jesús preguntándole: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le respondió con una pregunta sabiamente y le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Y el maestro de la ley le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Así que al oír esto, Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás, es decir, tendrás la vida eterna, y alabado sea el nombre de Dios. Pero el intérprete de la ley, queriendo justificarse, le preguntó nuevamente a Jesús: ¿y quién es mi prójimo?
Esta es la pregunta que muchos, al igual que este fariseo maestro de la ley, se hacen, mis amados. Quizá usted tenga una definición clara de quién es su prójimo, al que tiene que amar como usted mismo se ama a sí mismo. Pero, independientemente de lo que usted pueda creer, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Quién es tu prójimo? La respuesta de Jesús no se dejó esperar y le pone de ejemplo a 3 personas en su historia: a un sacerdote, a un levita y a un samaritano. Esta historia y enseñanza todos la conocemos, pero lo importante de ella es reconocer quién es tu prójimo en realidad. Así que Jesús le dice que un hombre descendía de Jerusalén y fue asaltado por ladrones y lo dejaron mal herido y medio muerto, y se fueron. Después, por el mismo camino pasó un sacerdote, y viéndolo pasó de largo. Asimismo pasó un levita, y viéndolo pasó de largo. Luego pasó un samaritano, y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Alabado sea Dios. Y le dijo al mesonero: cuídale, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. La pregunta, mis amados, que Jesús le hace al maestro de la ley y te la hace a ti, es la clave para entender quién es tu prójimo. Jesús le pregunta nuevamente al intérprete de la ley: ¿y quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? En otras palabras, ¿quién es el prójimo del que estaba herido y medio muerto? Quiero que te hagas la idea que eres tú el que estaba herido y medio muerto. Piensa en esto y medita. ¿Cuál de estos 3 hombres que estaban cerca de ti es tu prójimo, al cual debes de amar como a ti mismo? ¿O es que acaso son los 3? Porque los 3 estaban próximos a ti, según dice la etimología, que el próximo es un semejante o persona que está próxima a ti. Medita en esto y no olvides que los pequeños detalles son importantes para encontrar la verdad. Así que sígueme en este editorial. Y con estas palabras cerremos este segmento y continuamos. Bien, mis amados, aquí estamos de nuevo con el tema: ¿quién es nuestro prójimo? Una de las cosas que hemos aprendido en esta enseñanza de Jesús es que nuestro prójimo no es aquel que está cerca o en torno de nosotros, como lo define la etimología del origen de las palabras que ya hemos estudiado. Jesús va más allá de esta retórica regla gramatical, dándole la reversa, repito, a esta regla gramatical, y le da el sentido original y además espiritual, el significado de quién verdaderamente es nuestro prójimo. Así que tu prójimo es todo aquel que, al igual que el buen samaritano, fue conmovido a misericordia para ayudarte en los momentos difíciles de tu vida. Tu prójimo es aquel que te extiende la mano cuando todos te abandonan. Tu prójimo es aquel que, como el buen samaritano, que te ayuda cuando estás decaído o cuando estás enfrentando una situación difícil en tu vida y te extiende la mano de ayuda. Este es tu prójimo. A este es a quien tienes que amar como a ti mismo. Y alabado sea el nombre de Dios. Ya sabemos quién es nuestro prójimo, pero déjame decirte que no es tan importante quién es nuestro prójimo. Lo importante de toda esta enseñanza y mensaje de Jesús realmente, repito, no es quién es mi prójimo. El asunto fundamental de un discípulo de Cristo no es conocer quién es su prójimo, sino de quién se hace prójimo.
Todo discípulo de Jesucristo debe ser el prójimo de su familia, de sus amigos, de sus hermanos de la congregación, de sus compañeros de trabajo o de escuela o de sus vecinos. La conclusión de toda esta enseñanza la encontramos en los versos 36 y 37 de Lucas capítulo 10, cuando Jesús le pregunta al intérprete de la ley: ¿quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y el intérprete de la ley le dijo: el que usó misericordia con él. O es decir, que el intérprete de la ley estaba consciente que el prójimo de ese hombre no era ni el sacerdote o el levita, aunque estaban cerca del hombre medio muerto, sino el que usó misericordia, en este caso el buen samaritano. Así que la enseñanza de Jesús concluye diciéndole: ve y haz lo mismo que el samaritano. En el versículo 28, ya Jesús le había dicho claramente qué debía de hacer para alcanzar la vida eterna, cuando le dijo: bien has respondido, haz esto y tendrás la vida eterna. Y alabado sea el nombre de Dios. Mis amados, alcanzar la salvación o la vida eterna tiene algunos requisitos, y uno de ellos es el mandamiento explícito de Cristo Jesús, diciéndote: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Y termino este editorial diciéndote: primero, aprendamos fielmente a amar a Dios con todo nuestro corazón, y con toda nuestra mente, y con toda nuestra fuerza, y con toda nuestra mente. Este es el principal mandamiento. Y además aprendimos que debemos amar a esa persona que se convirtió en nuestro prójimo, que nos extendió la mano en nuestro momento difícil en la vida. Y segundo, que cumplamos con el mandamiento de nuestro Señor de hacernos prójimos de los que nos rodean, como el buen samaritano. Resumen del editorial. Primero, como he dicho anteriormente, nuestro prójimo no es nuestro vecino, ni nuestros compañeros de trabajo. No es ninguna persona que está cerca o en nuestro entorno. Tu prójimo es todo aquel que es movido a misericordia y, repito, te extiende su mano para ayudarte en los momentos difíciles de tu vida. Y segundo, hemos aprendido que no es tan importante quién es nuestro prójimo, pero lo que sí es importante de la enseñanza de Jesús es que cada uno de nosotros seamos el prójimo de todos aquellos que nos rodean, que seamos como el buen samaritano, que fue movido a misericordia y le extendió su mano al caído. Sé tú como el buen samaritano y extiende tu mano al caído y necesitado, y conviértete en su prójimo y alcanzarás la vida eterna. Y alabado sea el nombre de Dios. Así que termino este editorial con las palabras de Cristo Jesús: ve y haz tú lo mismo que el buen samaritano y tendrás la vida eterna. Y segundo, deseándote que este editorial te haya servido de bendición y reflexión en tu vida, y sepas obedecer al mandamiento sagrado en Cristo Jesús. Y con estas palabras pongo punto final. Te habló el hermano y pastor Gerardo Espinosa, siervo y ministro de Jesucristo por voluntad de Dios en Cristo Jesús. Salud y paz. Dios es un Dios bueno, y Dios es tan grande como tan grande lo tengas en tu corazón, mi amado y amigo.